Saludos para todos, estamos en Compartiendo con Vos y hoy vamos a compartir con todos ustedes sobre un tema muy importante para las organizaciones y es la comunicación consciente. ¿De qué se trata y cómo esto puede mejorar incluso las relaciones laborales, pero por ende el éxito, el bienestar en el ambiente de las organizaciones? Está con nosotros María José Canales y luego estará uniéndose también Betsy Martínez desde México. Ambas son coach ejecutivas y vamos a desarrollar este tema que seguramente va a ser de mucho aporte para ustedes. Bienvenida, María José. Un cafecito. Muchas gracias. En este momento de la mañana y los que nos ven en la noche también, que a veces se toman sus cafecitos para relajarse. Qué bonito es este tema. Qué importante es que nos podamos comunicar. Y decíamos al inicio, ¿verdad?, que la buena comunicación nace de una escucha activa. ¿Y cómo es estar presente en una comunicación para mejorar incluso una relación y un ambiente laboral? Claro, ve qué importante estar presente para mejorar la relación y el entorno laboral. La comunicación consciente es la segunda de las 7 habilidades conductuales o comportamientos claves del liderazgo consciente, que ha sido el tema que hemos venido abordando, ¿verdad? Sí. Desde una sombría central que es la transformación cultural, ¿verdad? Pues la comunicación consciente, Aida, lo que nos invita, o más bien lo que nos reta, es a tener una comunicación estando presente, porque eso es estar consciente. Consciente es estar presente, es estar atento y es estar despierto. Lo opuesto de la conciencia no es la inconsciencia, lo opuesto de la conciencia es el piloto automático. Es decir, sí, no estar ahí presente y no tener el cuidado del impacto que pueden generar nuestras palabras en la contraparte o la persona con la que estamos dialogando. Entonces, comunicación consciente es una comunicación presente. ¿Qué implica esa comunicación presente? Implica poder tener cuidado a la hora de transmitir un mensaje y poder estar presente, escuchando con todos mis sentidos, no solamente con el oído, pero con todo mi sentido, escuchar a mi contraparte. Eso es tener una comunicación consciente, ¿sí? ¿Cómo ayuda en el respeto, verdad, de las relaciones laborales también este tipo de comunicación? Porque al tener esa comunicación consciente estoy escuchando realmente, ¿no? Que muchas veces, incluso si estamos hablando de líder que necesita escuchar de sus colaboradores, ¿qué impacto tendría el que divague entre tantas opiniones o algo y no ponga la atención merecida y luego pueda estarse incluso a no poder realizar el objetivo o lo planeado? Sí, clave es la comunicación consciente porque te permite tener conversaciones efectivas en las organizaciones. ¿Y qué cosa es una conversación efectiva? Pues aquella conversación que se debe sostener entre los equipos de trabajo, en donde podemos decir al final de la conversación que se logró el objetivo que perseguíamos con esa conversación, que se pudieron generar acuerdos o acciones que se estaban buscando y que, hombre, todo se hizo en un entorno saludable. Así que la comunicación consciente, que es modelada por un líder, impacta en las organizaciones en la capacidad de resolución y la generación de acuerdos ante retos que tienen en las empresas, pero además impacta en el estado de salud que hay en el entorno organizacional. Mejora el ambiente. Mejora el ambiente definitivamente, pero a mí me gusta siempre ir más allá, ¿verdad? No solamente es que mejore el ambiente, está comprobadísimo que en un ambiente saludable los resultados se logran más expeditamente porque los procesos logran fluir, porque entonces las áreas o los departamentos migran de un enfoque solamente de proceso o de un enfoque de resultados a un enfoque de cadena de valor. Sí, somos una cadena a través de una organización que vamos generando valor en cada eslabón hasta el producto final o el servicio final que le brindamos a nuestro cliente, a nuestro consumidor. Así que la comunicación consciente genera un impacto positivo a través de toda esa cadena de valor. Todo es un hilo conductivo. Ahora, ¿de qué manera el impacto que pueda tener para frenar ese buen ambiente y ese buen desarrollo, la bienandanza de una organización, cuando no hay una comunicación consciente? ¿Cómo la podemos identificar, María José, que no se está dando una comunicación consciente? Sí, la comunicación consciente fue desarrollada por Rosenberg allá por los años 70 y el fundamento de la comunicación consciente es que los seres humanos tenemos la capacidad de compasión, ¿sí?
y tenemos esa capacidad de compasión en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades que tenemos. Entonces, cuando no hay o cuando ocurre la comunicación violenta, cuando la persona no encuentra estrategias para poder comunicarse y satisfacer una necesidad que tiene, ¿sí? Entonces, no encuentra estrategias y acude a la violencia o acude a la agresividad. Y ahí es donde surge, por ejemplo, los estilos de comunicación agresivos o los estilos de comunicación pasivos, que todo lo callo, no me expreso, o los estilos de comunicación pasivo-agresivos. Estos tres bastante dañinos para el clima organizacional y bastante dañino en las coordinaciones que deben tener los equipos, ¿sí? Pero es importante que entendamos eso. Surge porque carezco de estrategias para poder comunicarme y satisfacer mis necesidades. La comunicación no violenta, entonces, tiene un modelo a través del cual yo me habilito con herramientas o un paso a paso, que lo vamos a ver más adelante, de la mano con Betsy, en donde a través de ese paso a paso o de esa metodología, yo me habilito con una estrategia para comunicar esa necesidad que necesito atender. Y lo estás diciendo muy bien, es una necesidad que requiere de atención. Sí. Cuando el líder nota incluso también que dentro de su equipo de trabajo no se está dando esa comunicación consciente y que él tiene que precisamente empujar hacia esa comunicación consciente, ¿qué debe de hacer? Creo que lo primero que debe de hacer es modelar. Sí, trabajo con muchos líderes y les digo que no podemos pedirle a nuestros equipos algo que nosotros no hemos sido capaces de enseñarles, y de enseñarles no desde el discurso, pero enseñarles desde el modelaje. Sí, entonces, si yo como líder quiero empezar a desarrollar comunicación consciente o comunicaciones o conversaciones efectivas en los equipos, entonces empecemos a modelarlo en el 1 a 1 con nuestros equipos. Sí, ¿a qué me refiero a modelar? Bueno, generemos espacios en las agendas para llevar conversaciones en primer lugar. Nunca podemos estar tan ocupados. Tengo un grupo de amigos que les digo los líderes sin tiempo. Nunca tienen tiempo. Nunca tienen tiempo, pero bueno, hay que saber priorizar, ¿verdad? Lo importante y lo urgente. Hay que generar espacios en las agendas de los líderes para tener esas conversaciones 1 a 1 con los equipos. Y cuando estamos en esas conversaciones, hombre, si lo que vas a dedicarles son 10 minutos o 15 minutos, pero que sean 10, 15 minutos poderosos, en el sentido que vamos armados con buenas preguntas que inviten al colaborador a expresarse y tenemos una buena capacidad de escucha. La escucha activa, decimos, no la escucha pasiva en donde guardo silencio y soy indiferente, pero la escucha activa. Ahora mismo tenés una escucha activa conmigo, estás pendiente del hilo de la conversación, resonás con lo que te digo, tu corporalidad comunica esa resonancia. Y eso anima. Y eso anima, ya, eso anima. Al emisor. Claro que sí, al emisor, porque entonces te sentís conectado con él, te sentís que estás ejerciendo como colaborador tu posibilidad de una voz, de una expresión, y te sentís escuchado. Eso es modelar. En la medida que el líder empiece a modelar 1 a 1 ese tipo de conversaciones, bueno, entonces vamos a ir moldeando poco a poco el comportamiento. Moldear un comportamiento implica moldear una cultura organizacional. Es un proceso que requiere tiempo, pero hay que empezar a hacerlo. Esta comunicación consciente facilita también tanto al líder como al equipo de poder expresar, externar sobre alguna idea de la proposición misma también que puede colaborar. ¿De qué manera también sin aquel prejuicio o sin sentirse atacado, o cómo cursar sobre ese propósito? Correcto. Una de las herramientas o de las estrategias para la comunicación consciente es la herramienta le llamamos la CNV, comunicación no violenta. O también le llamamos la comunicación compasiva, también la comunicación colaborativa. La CNV tiene 4 pasos, ¿sí? El primer paso es identificar la situación, el tema o el problema que necesitas abordar, o la necesidad, pues. Ya. El segundo paso es expresar cómo te sentís, cuál es tu sentimiento o tu emoción en relación a ese tema que querés abordar. El tercer paso es que vos puedas expresar tu necesidad en relación a esa situación. Y el cuarto paso es hacer peticiones y promesas.
Sí, entonces he observado esto, en relación a esa observación me siento de esta manera, yo necesito o quisiera tal cosa y por tanto te pido tal cosa y me comprometo a esto. Esos son los 4 grandes pasos de la comunicación no violenta que más adelante vamos a dar en más ejemplos con ella. Qué bueno. Pasos fundamentales, básicos, prácticos, como llevar también una agenda de temas. Cuando hablaba, ¿verdad?, de el momento, si es idóneo de poder expresar sobre algún tema, entonces se requiere con anticipación que las organizaciones dentro de sus reuniones o igual tengan planeación sobre los temas a abordar y de tal manera pues todos estarse preparados con sus aportes. Así es, sobre todo cuando hay conversaciones difíciles, ya en las organizaciones, en las familias y en las relaciones, hay conversaciones que vamos a decir son triviales, sí. Ya son conversaciones del día a día, pero también hay temas que son difíciles. Sí, y les huimos a esos temas, rehuimos y entonces, ¿qué pasa cuando les huimos a nivel de organizaciones o a nivel de relaciones? Lo que provocamos es una falsa armonía. Ya, entonces es una armonía por encima de la mesa, pero por debajo de la mesa lo que hay es una profunda insatisfacción. Y luego nos estamos haciendo un montón de preguntas como ¿por qué no llegamos al resultado? ¿O por qué tenemos rotación? ¿O por qué la gente no está tan feliz y tan contenta? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿verdad? Hay que prepararse para poder afrontar esas conversaciones difíciles, ¿sí? Y cuando las vayamos a abordar, pues hacer uso de los 4 pasos de la comunicación no violenta. Y también recordar, ¿verdad? Hoy en la mañana hablaba con alguien de sinceridad y sincericidio. Ya. ¿Qué dicen las personas? Es que yo hablo sin filtro. Entonces, hablar sin filtro es caer en el sincericidio, porque entonces es lastimar y herir a la contraparte, sí. Ya no siendo conscientes del momento, de las circunstancias, claro, del impacto que pueden generar nuestras palabras. Y entonces, si el tema es difícil y vamos con sincericidio, ahí no llegaste a nada. Ya, y el propósito que perseguimos cuando nos vamos a sentar a conversar sobre un tema es poder resolver ese tema. Ese es el propósito que perseguimos. Y la conversación será efectiva en tanto logremos cumplir ese propósito. Por tanto, hay que prepararse para llevar esas conversaciones. Pero lo peor es obviarlas, lo peor es ponerlas debajo de la carpeta. Y decir que no está pasando nada. No está pasando nada, o ponerlas debajo de la alfombra y decir aquí todo es perfecto. No. El conflicto siempre existe y el conflicto a veces lo hemos revestido de una connotación negativa. Conflicto es toda aquella situación en la que vos y yo tenemos puntos de vista diferentes. Ya, pero que a través de esa comunicación consciente podamos llegar a establecer acuerdos que permitan el bienestar de la organización y por ende de todo el equipo. Continuamos en Compartiendo con Vos y conversando con María José Canales, coach ejecutiva, y en este momento enlazamos comunicación hasta México, donde se encuentra Betsy Martínez, quien es coach ejecutiva, y con ella también vamos a conversar sobre el tema de la comunicación consciente en las organizaciones y los beneficios de la misma. Así que bienvenida, Betsy, qué gusto recibirte en este espacio de Compartiendo con Vos. Un tema muy importante, y hablábamos con María José en detalle también sobre la necesidad de tener en las organizaciones lo que es la comunicación consciente, y dentro de ello reconocer lo que es la comunicación no violenta, cómo podemos desarrollar esas técnicas y de qué se trata. Bienvenida a Compartiendo con Vos, Betsy. Muchísimas gracias, Aida, qué gusto saludarte, y a todos nuestros amigos de la audiencia de este maravilloso programa en Nicaragua. Y claro que sí, en concatenación a lo que ha venido conversando María José en el módulo anterior sobre ese liderazgo auténtico, consciente dentro de las organizaciones, existe una metodología que no es tan nueva, déjame decirte, Aida, es una metodología que data de hace unos 45 años ya, por los años 60, 65, en esa década, en donde precisamente por una experiencia desagradable de su creador, que es Marshall Rosenberg, ante los disturbios que ocurrían en esas épocas en Detroit, en los años de 1943, por ejemplo, y mucha discriminación, prejuicio y señales de odio hacia los judíos, que era su familia de él. Este señor desarrolla una metodología que hasta hoy día sigue siendo
relevante, útil y eficaz dentro de la comunicación eficaz y consciente, ¿no? La comunicación no violenta se trata como principal objetivo de que todas nuestras acciones tienen un propósito fundamental, que es buscar satisfacer necesidades. Cualquier acto, cualquier acción, detrás de ella lo que estamos buscando tú y yo es satisfacer una necesidad propia, tú la tuya y yo la mía. Y esas necesidades son realmente legítimas, y lo que significa es que atenderlas a tiempo, reconocerlas a tiempo y saber comunicarlas a tiempo hace que nuestra relación en la comunicación sea mucho más efectiva y no vaya en deprimirnos y no vaya en detrimento de lastimarnos. Por lo tanto, la calidad de estas relaciones está en fundamentarse básicamente en el deseo de no hacerle daño a la otra persona cuando utilizamos el lenguaje, cuando utilizamos la validación de lo que creemos que es necesario para nosotros. Rosenberg le llama a esto la intención de hablar desde el corazón. Cuando la mente le habla a la otra mente se puede equivocar, pero cuando un corazón intencional habla con el cuidado hacia sí mismo, pero también con cuidar tus necesidades, no estamos propensos a tener un conflicto o una situación incómoda entre tú y yo. Es necesario tomar en cuenta que este lenguaje nos va a permitir el crecimiento, el desarrollo de una organización, pero igualmente el tener esos ambientes propicios para la sanidad emocional de todos los colaboradores. Así es, así es. Por eso se basa, Aida, en 3 principios básicos que deben de ser llevados a las organizaciones para hablar propiamente de la organización, pero aplica también en el plano familiar, en el plano comunidad. Pero dentro de un entorno laboral, hay 3 principios básicos que son relevantes en esto. Y el primero es que el efecto que tiene la comunicación y las relaciones que mantenemos está muy sujeto según cómo expresemos esos juicios, esas etiquetas y esas críticas. Ese es el primer fundamento o el primer principio. Etiquetas, juicios y críticas van a tener un efecto y un daño colateral en nuestra relación y en nuestro lenguaje de comunicación. Lo segundo es la importancia de hacernos cargo de pedirle al otro lo que necesitamos en vez de lo que no queremos. Y generalmente nuestro lenguaje de escasez está más basado en decirle al otro lo que me molesta, lo que no quiero, lo que me afectó, y siempre el no por delante. La comunicación no violenta lo que te invita es a hacernos cargo con la responsabilidad de expresar lo que sí quiero de ti, lo que sí espero de ti. Y lo tercero es la importancia que es la empatía en las interacciones, para no llegar a esos desencuentros, para no llegar a esos conflictos, ¿no? Es asumir que la comunicación no es un camino de vencidas, de lucha de vencidas como las que hacemos a pulso. La comunicación es todo lo contrario. La comunicación es un estadio donde podemos tener un punto de encuentro, una oportunidad de expresión, una oportunidad de escuchar y una oportunidad de entendimiento. Entendimientos que nos permitan desarrollar esos acuerdos. Y cuando hablan también de esta comunicación consciente, invitarnos a que si hemos fallado, pues poder disculparnos, poder también entender de que mantener el respeto y la armonía va a ser un buen inicio de tener esa comunicación consciente y no violenta. Sí, claro, en los diálogos o en las conversaciones efectivas es importante hacer peticiones y hacer promesas. Y en ese momento también creo que lo que estás diciendo es relevante, poder asumir con vulnerabilidad aquellas oportunidades de mejoras que yo tengo como profesional, como persona en esa organización. Yo creo que
Por ahí dicen, ¿verdad?, que la palabra amable aplaca la ira. Más la palabra hiriente aumenta la cólera. Ajá. Así que Exacto. saber cómo nos estamos comunicando. Betsy, bueno, nuevamente ese consejo para las organizaciones que nos están escuchando también. Claro, algo de lo que acaban de mencionar es muy importante. Esta práctica no es en blanco y negro, ¿verdad? No existe un ser humano que en todos los estadios de su vida y de comunicación mantenga esa línea perfecta. Lo importante es recuperarnos de la culpa, recuperarnos de esa vergüenza por haber cometido o recuperarnos de esa situación que hemos tenido con la otra persona. Es un trabajo de día a día. Lo importante es que cuando nos comprometemos de una manera que no nos satisface la forma en que estamos comunicándonos, pues salirnos de esa culpa inmediatamente para ponernos en modo aprendizaje. Por eso, dentro de las herramientas o los pasos de la técnica está el llegar a las acciones. Entonces, básicamente, las herramientas con que contamos los seres humanos está clasificado en 5 estadios. Primero, enfoquémonos y es lineal. El orden aquí sí altera el producto, Aida y María José. Es lineal. Primero, enfoquémonos en los hechos. Separar los hechos de las interpretaciones. Y cuando digo, por ejemplo, que la playa es un lugar fastidioso para ir a estas vacaciones, ¿eso es un hecho o es una interpretación? ¿Qué piensan? Es una interpretación. Sí, coincidimos. Es una interpretación. Definitivamente. Es una interpretación porque posiblemente para algunos de los que están escuchándonos en este maravilloso programa dirá todo lo contrario, la playa es un paraíso. Entonces, separar los hechos en la conversación entre tú y yo y saber usar el lenguaje correcto. Lo segundo son los pensamientos. Los hechos del que nos contamos, nuestras propias historias, están basadas en nuestras creencias, en nuestros traumas, en nuestras experiencias pasadas, en nuestros miedos. Y todo eso que está ahí acumulado, tenemos que hacer una separación de los hechos a los pensamientos que están detrás de las historias que nos contamos. Entonces, ve cómo vamos en la línea. Separar hechos de interpretaciones, entender que nuestros pensamientos están basados en cómo vemos el mundo y no en cómo es el mundo realmente. Y lo tercero son los sentimientos. Es hablar de lo que es importante para nosotros, de lo que para nosotros tiene relevancia. La otra persona no tiene que entenderlo. Lo cuarto son las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades puntuales que necesito que valides, que necesito que me comprendas? El ser humano busca siempre ser legitimizado, siempre ser validado. Entonces, el cuarto etapa es, voy a expresarte la necesidad que tengo en este momento sobre tal o X cosa, ¿no? Y esto es lo que invita a la empatía. Y por último es la acción, las estrategias y el pedido que hablaba María José hace un rato, ¿verdad? Exactamente es cómo voy a sostener y a cubrir que esta necesidad que acabo de explicar anteriormente a mi contraparte va a ser atendida. ¿Por qué? Porque viene una acción, viene un pedido que haré al respecto. Excelente, muchísimas gracias, Betsy. Esperamos contar nuevamente con tu participación aquí en Compartiendo con Vos. Un abrazo muy fuerte hasta México y por supuesto conectados a través de Compartiendo con Vos. María José, muchísimas gracias por habernos acompañado también y nuevamente tendremos este tema también para seguir desarrollando otros pasos de lo que es la comunicación consciente en las organizaciones y a través de ustedes agradecerles por el favor de su atención aquí en Compartiendo con Vos.